Bueno, guri tokatzen zaigu, mintegi honi bukaera ematia. Lehenik eta behin, Buesa Fundazioaren partetik mila esker gurekin egoteagatik, horretaz gain bebai, egoteagatik adi eta erne egon zareten guztiok bezala. Queridos amigos, os decía que bueno, nos corresponde clausurar este seminario. Y desde la Fundación Fernando Buesa Fundazioa, como no, agradeceros vuestra presencia. Creo que podemos decir que ha habido un plantel, y esta última mesa ha sido un ejemplo, un plantel de personas que han tenido un nivel bueno, enorme y que nos han aportado mucho para la reflexión posterior, para la configuración y edición de ese libro también posterior, con cada una de las ponencias. Por lo tanto, muchísimas gracias. En el año, creo recordar que en 1993, Fernando Buesa Blanco, consejero de Educación, me entregó un premio, el premio Chindu a la solidaridad, a un grupo de un colegio, modesto colegio de Vitoria. Yo entonces era un maestro de primaria, que trabajaba en un grupo, el Grupo por la Paz Samaniego, en aquellos años. Y recuerdo a Fernando, tengo en casa ese premio, cuando dejé el colegio me lo llevé a casa, y recuerdo a Fernando, pero sobre todo le recuerdo cuando me dijo: joder, Jesús, hay que trabajar este tema, seguid trabajando este tema. Estamos en 2023, la situación afortunadamente es muy distinta, pero todavía muchos de los mitos y de los ritos que a veces banalizamos, el poder fundante de los mitos y de los rituales sociales, siguen lamentablemente existiendo. No soy tan optimista como son desde las instituciones, en absoluto. Y esos mitos crean lenguaje social, crean discurso social, crean construcciones sociales. El hecho mismo de que Ikergunea, este sobresaliente sobre centro de investigación, crea, sin que seamos sin que sea perceptible, crea, construye discursos sociales. Por lo tanto, creo que hay que seguir trabajando y en eso está la Fundación Fernando Buesa Fundazioa. Ahora, la relatoría de lo que ha sido el seminario, como no, se la paso al amigo Antonio Rivera, que además lo hace de forma magnífica. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Jesús. El 21 seminario que acabamos de concluir se centraba en la reflexión sobre qué bienes y valores se perdieron o se vieron erosionados, ¿no? Era un asunto, como siempre, que planteamos difícil porque, en definitiva, se trataba de hablar de lo perdido, pero de aquella parte de lo perdido más allá de lo evidente, más allá de lo irrecuperable, más allá de esa cifra de 850 y más, ¿no? Es decir, cuál es la dimensión, cuál es el ámbito de lo, vamos a decirlo así, sociopolítico, que se llevó inevitablemente por delante el terrorismo, porque necesitaba llevárselo por delante precisamente para establecer otro tipo de lógicas, ¿no? De las muchas cosas que se han dicho, me voy a quedar de arranque con 2 o 3 referencias que creo que enmarcan perfectamente lo que aquí se ha planteado. Primero, Marta arrancaba su primera intervención recordando una parte de la intervención junto a sus hermanos cuando mataron a su padre, diciendo aquello de la democracia existe y está en nuestras manos defenderla y preservarla. Es decir, la democracia es lo que hacen los demócratas, no otra cosa. Y se ha dicho también, no sé si lo decía Ricardo, que la democracia necesita demócratas. Es decir, el mejor sistema solamente se sostiene sobre la voluntad cotidiana de los individuos para acentuar en esa dirección, ¿no? Pero luego la viceconsejera ha traído a colación a Hannah Arendt, aunque lo ha citado de una manera un poco rara, señalando que para que haya conocimiento tiene que haber comprensión inicial. No decía eso la filósofa, la pensadora. Decía una cosa que iba todavía más allá. Decía que la comprensión consiste en revisar la comprensión preliminar dotando de sentido al conocimiento. Porque precisamente, a diferencia del conocimiento, la comprensión engendra sentido. Pero para engendrar sentido, alguien tiene que hacer el trabajo que proporcione sentido. Es decir, alguien tiene que convencer a ese muchacho o esa muchacha que se está haciendo la foto en los raíles de Auschwitz
que aquello, además de Auschwitz, tiene un sentido trascendente más allá del, digamos, el monumento a algo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es eso que se nos ha perdido? ¿Qué es eso que se ha erosionado a la vez que los 850 y más? Es difícil decirlo, más allá de palabras rotundas como puedan ser, o términos rotundos como puedan ser democracia y Estado de Derecho, términos que han estado rondando por aquí este día y medio. Ahora, al final, Luisa, en unas palabras quizás más literarias, si se me permite, pero creo que muy precisas, lo identificaba muy bien, ¿no? Hemos perdido en el camino mucho de libertad interior a todos los efectos, con todo lo que esto supone, tanto de creatividad como de conciencia. Hemos perdido mucho en lo que hace a la igualdad de consideración, sobre todo a la igualdad de consideración de las propias instituciones respecto al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Hemos perdido mucho en lo que hace a los derechos humanos selectivos, que es la peor o la mejor manera de cargarnos los derechos humanos, ¿no? En su intervención inicial, Juan Luis Ibarra señalaba que había unas heridas culturales no cerradas. Creo que el término heridas culturales nos puede venir perfectamente a lo que aquí se trataba, ¿no? Y entre muchas cosas que dijo, las centró en dos cuestiones muy fundamentales. Una de ellas tenía que ver con el formalismo democrático presente que adopta la izquierda Berchale, y que es de una eficacia absolutamente extraordinaria y que es precisamente uno de los argumentos, no el único, uno de los argumentos que le permite tener el nivel de adhesión electoral que está manifestando en los últimos tiempos. Y señalaba, y lo señaló con una cierta escandalera, no sé si del todo bien entendida, pero bueno, cada cual es libre de... Señalaba también otra expresión de esto mismo, y es la continuidad de la proclama descalificante que alcanza las instituciones, ¿no? Esa capacidad que tuvo el terrorismo en su momento de descalificar a las instituciones democráticas, que sin embargo ha sido capaz de mantenerse en el tiempo al punto de que hoy todavía hay quienes se permiten descalificar a las instituciones democráticas. Él lo centraba en la figura de los jueces para argumentar cosas que eran muy poco sostenibles, como él procedió a desmontar inmediatamente. En esta discusión durante el día y medio se ha planteado ese punto de partida que señalaba la frase mal recogida de Hannah Arendt, y que tiene que ver con el argumento de la virtud. También lo señalaba Ricardo, ¿no? La virtud es hacer práctico el valor, ¿no? Los valores, ¿eh? Y entonces para desarrollar la virtud tenemos que convertirnos en ciudadanos y tenemos que hacer un desarrollo y una exposición permanente de ciudadanía. Y una de las expresiones de ciudadanía en situaciones como la nuestra es estar dispuestos a vernos a nosotros mismos, ¿no? Enseñarnos en el espejo y afrontar las consecuencias que tiene la imagen que el reflejo nos rebota. Se ha hablado inevitablemente del relato y se han dicho cosas muy interesantes que la señalaba Ángela Bermúdez, por ejemplo, cómo el relato activa o desactiva los valores, y esto es muy importante, y ella lo centró muy bien en un argumento que es esencial, cómo es necesario normalizar el conflicto, quizás habría que decir mejor, normalizar los conflictos, normalizar el hecho evidente de que cualquier sociedad moderna y abierta es una sociedad conflictual, que incluso el conflicto tiene la capacidad de transformar las sociedades, pero a la vez desnaturalizar la violencia, que es un poco lo inverso de lo que hemos hecho en nuestro caso durante esos años de terrorismo. Y se habló también de los valores límite, que es una cosa muy poco de moda en la sociedad presente. La convicción democrática parte del hecho de que hay unos límites que establecen la seguridad del conjunto de los que viven dentro de esa sociedad. Hay cosas que no se pueden discutir, porque si hay cosas que se pueden discutir y que se pueden superar, entonces estamos en el camino de una cosa también que es tremendamente complicada y peligrosa, que es matar sin odio. Es decir, cuando podemos trascender una serie de límites, perfectamente podemos matar sin odiar a los demás, que es un poco en lo que consiste en definitiva el terrorismo. Por eso el objeto del terrorismo no es matar. La violencia no es otra cosa que un medio, un recurso, una mera funcionalidad. Claro, siempre que hablamos de estas cosas aterrizamos inevitablemente en el espacio educativo. No sé por qué lo hacemos con tanta insistencia cuando al cabo de los años seguimos diciendo o repitiéndonos las mismas cosas. Una evidencia clarísima
hace mucho tiempo que el sistema educativo y la escuela perdió, digamos, el monopolio de la reproducción de valores, si acaso la tuvo alguna vez. Quizás le hemos dado demasiada importancia a una supuesta escuela que funcionó en otro tiempo, pero esto ya nos llevaría por otros territorios. Y, desde luego, la afirmación de que educar en valores no es adoctrinar, que es un debate donde estamos un poco atrapados entre los que miran para otro lado y a veces los ultraliberales, ¿no?, que quisieran que no entráramos en ese tipo de argumentación. En lo que sí que se acababa llegando a una cierta coincidencia es que nos encontramos ante una cierta dimisión educativa. Dimisión educativa que no es homogénea en el conjunto del país, sino que, como les señalaré y hemos escuchado, es diferenciada y tiene una explicación de que sea diferenciada en el conjunto del país. La escuela, con mejor o peor salud, se sigue defendiendo como el mejor procedimiento, o uno de los mejores procedimientos, o uno de los mejores escenarios para la reproducción de sanos valores, pero señalábamos también, o veíamos también, cómo resultaba más posible, y de hecho los números que se nos indicaban eran mucho más favorables, el abordaje de experiencias en escenarios como el escenario pamplonés, que se nos presentó con detalle, o el escenario valenciano, que también se nos ha presentado esta mañana, que lo que está ocurriendo en el conjunto de la comunidad autónoma vasca. Raúl López Romo ha hecho un ejercicio comparativo demoledor de lo que estamos haciendo aquí y y cómo abordó la sociedad alemana un trauma de dimensiones ciclópeas y mayúsculas en relación a lo que tenemos nosotros, pero en esos 4 puntos que él abordaba nos ha dejado un poquito al descubierto, e inevitablemente se puede estar o no de acuerdo al 100%, pero está claro que es una llamada de atención en esos 4 aspectos que él señalaba, ¿no? Planes de intervención, planes de estudio, en este caso, donde se ha visto que, más allá de las palabras, no estamos, presencia de las víctimas en el escenario educativo, donde las cosas no son como son. El tema de las visitas, pues no hay mejor ejemplo que el propio Centro Memorial en ese sentido. Y, por último, qué hacer con los relativistas, ¿no? Qué hacer con AFD o qué hacer con nuestra AFD en ese sentido, no los negacionistas, simplemente los relativistas. Vamos a dejarlo en ese punto. Y en la mañana de hoy ya hemos terminado, y termino yo ahí también para no demorarme más, con algunas afirmaciones que creo que es necesario rescatar y enganchar de la última mesa que hemos visto, ¿no? Algunas, como señalaba Lourdes Pérez, algunas cosas evidentes que nos devuelven otra vez a nuestros años, los que ya somos demasiado maduros, de los 70, de la segunda mitad de los 70, ¿no? No se ha hecho una evaluación de lo perdido, y en el fondo se huye hacia adelante, y una de estas expresiones de la huida hacia adelante es la inexistencia de una política de Estado de memoria, ¿no? Igual que no hubo una política de Estado de memoria en su momento en relación a la guerra civil y el franquismo, pues parece que va a ser inevitable esta vez también que no haya una política de memoria al respecto del terrorismo y de sus víctimas y de todo esto que nos ha robado o que ha erosionado, ¿no? Inevitablemente no cabe otra, y este es un principio indiscutible, que es la defensa de los principios y valores que representan las víctimas. Y además, por una circunstancia que se señalaba aquí ahora al final, igual que no hay delitos si no hay cadáver, no hay todo esto que nos está preocupando si no hay víctimas. Es decir, la ausencia de presencia de las víctimas es lo que, en todo caso, permitiría aquello que creo que decía Primo Levi también, es decir, cuando contemos esto nadie nos va a creer, y cuando no estén las víctimas, efectivamente, creer en aquello que se ha podido leer o escuchar posteriormente será dificultad. Termino con 2 afirmaciones que hacía Martín Alonso, que creo que identifican perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? No ha habido ruptura de relato, igual que en la transición, en ese sentido, y esa rémora nos pesa todavía en el presente. En la sociedad vasca no ha habido ruptura de relato, y por eso es más factible llevar a cabo experiencias pedagógicas avanzadas en Valencia o relativamente en Navarra que hacerlo en la Comunidad Autónoma Vasca. Esto es así, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esto nos lleva finalmente a una conclusión evidente. ETA es nuestra. Es decir, igual que tuvimos que cargarnos y vivir con esa historia sucia particular de este país, pues inevitablemente nos va a costar no sé cuánto tiempo, tenemos magnífica disposición en metabolizar la historia de ETA, porque ETA
y a pesar de las ayudas que nos echan y los cables que nos echan los amigos magníficos de otros lugares del país, ETA sobre todo es una cuestión de los vascos y de las vascas, y por lo tanto tendremos que seguir con ello. Y como tendremos que seguir con ello, pues les amenazo que el año que viene estaremos aquí en el 22 seminario de la Fundación Fernando Buesa con el Instituto Valentín de Foronda, que esperamos que sea, pues por lo menos, con el interés que creo que ha tenido extraordinario que nos ha concitado en esta ocasión. Muchas gracias y hasta el año que viene.